Seguimos con más de Pulso Informativo, ya en esta última entrevista de este día viernes, y ya se encuentra con nosotros nuestro siguiente invitado. Él es el analista político, el ingeniero Juan Carlos Pozo, con quien vamos a seguir desglosando un poco de lo que se viene, del escenario que se viene en estos próximos días, una vez que ha concluido la primera fase de alegatos dentro de lo que es el juicio político que se está solicitando contra el presidente Guillermo Lasso. Saludamos a nuestro invitado, quien se encuentra desde nuestro set virtual. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Santiago. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Perfecto. El juicio político de censura al presidente Guillermo Lasso ya entró en su etapa final. La Asamblea tendrá 10 días de aquí para poder elaborar el informe, que no será vinculante. Sin embargo, es muy importante saber cuáles son los escenarios que una vez concluida esta etapa se pueden presentar dentro de lo que es la realidad nacional. Y quisiéramos primero empezar este diálogo para que usted nos cuente desde su perspectiva política cuál va a ser esta reacción una vez que concluyó esta fase de alegatos y el presidente de la República no asistió a la Asamblea para defenderse, y qué es lo que se le viene después al gobierno y a la Asamblea también, porque hay amenazas de muerte cruzada. Bueno, me parece que todo pasa por un sainete político, tanto de parte del gobierno como de parte de la Asamblea también. Por un lado dicen que no hay los votos para la destitución del señor Guillermo Lasso. Otros asambleístas mencionan que sí existe los votos suficientes. Por otro lado, el presidente amenaza con la cuestión de la muerte cruzada, lo cual me parece una posibilidad muy remota, dadas las circunstancias actuales y coyunturales del país. Aparte de eso, tomando en cuenta la situación política del presidente, que no cuenta con una base sólida, ni tampoco un proyecto establecido estratégico a largo plazo, es algo muy poco probable. Y si adicionalmente a eso le sumamos el bajo capital político que tiene Guillermo Lasso, entonces me parece que la opción de muerte cruzada prácticamente estaría totalmente desechada. Ahora, hay que ver qué es lo que sucede en la Asamblea. Todavía falta un tiempo todavía para que los legisladores puedan dar su voto a favor o en contra de la destitución. Y lastimosamente, como vemos acá, no priman los argumentos, las pruebas jurídicas o políticas que pudieran existir, sino más bien ya existen criterios anticipados sin ni siquiera que el presidente haya podido defenderse de una correcta manera, ¿no? Y claro, aparte de eso también que nunca asiste a la asamblea, es como que prácticamente no le da la cara al país. Y claro, es entendible desde cierto punto de vista cuando vemos que su salud está bastante quebrantada. Entonces, es un escenario bastante complejo que está enfrentando el país, estimado Santiago. Ahora, el escenario más factible, haciendo una lectura ya de cada una de las posibilidades, sería que la Asamblea no consiga los votos. Hemos visto en las intervenciones de asambleístas del oficialismo o afines al presidente Guillermo Lasso que jurídicamente se han empeñado en demostrar que el presidente no tuvo responsabilidad en los casos que se le impugnan. Este sería quizás un escenario factible, que a última hora, como ocurrió ya en el 2022, no se consigan los votos, se le den la vuelta a algunos asambleístas quienes ya se mostraban decididos. ¿Cuál podría ser esa lectura que usted daría de ese posible voto, de cómo estaría estipulada la votación? Bueno, por ejemplo, los asambleístas de UNES ya han dicho que ellos van a votar a favor de la destitución. Pachacutic no se pone de acuerdo. La izquierda democrática vemos que hay ciertos disidentes que se están incluso separando del partido. Lo mismo sucede con el Partido Social Cristiano. Entonces, es una suerte de vaivén político que no tenemos claro qué es lo que va a suceder en el futuro. En estos momentos, por ejemplo, la bancada oficialista dice que no existen los votos, ¿no? Que se cayó el juicio a Guillermo Lasso. Y claro, hay que tomar en cuenta también de que la naturaleza del juicio político no es objetiva, sino subjetiva. Es decir, aquí las pruebas no son como en los delitos penales que son comprobables, sino aquí se presume de que el señor Guillermo Lasso sabía de esta entramada de corrupción y por eso se procede al enjuiciamiento político. Y me parece hasta cierto punto también un tanto salido del lugar, porque, por ejemplo, si recordamos en la época correísta, el señor Rafael Correa nombró un sinnúmero de funcionarios que luego cayeron
empeculado y un sinnúmero de casos de corrupción. No nos olvidemos que el propio primo estuvo al frente del Banco Central sin ni siquiera haber tenido título original, sino un título falso. Y Ujú. a nadie se le ocurrió enjuiciarlo, sino que claro, ahora, como no es la coyuntura favorable al partido correísta, entonces lo que están buscando es simplemente otro pretexto más para destituir al presidente. Y con esto quiero aclarar de que no estoy a favor del señor Guillermo Lasso, sino que simplemente que la entidad encargada, la correcta entidad del Estado encargada de establecer la responsabilidad objetiva, debería ser la Fiscalía General del Estado. Esta debería ser el ente estatal Ujú. el cual cumple estas funciones, no la legislatura, porque como le mencionó, un juicio político no es objetivo, sino subjetivo. Entonces, de por sí ya esta figura es un poco bastante controversial en sí. Y como le menciono, acá podemos decir, hay muchos argumentos a favor, en contra, no existe peculado o sí existe peculado, pero a la hora del té lo que acá priman es los votos, nada más, Perfecto. estimado Ahora, en el Santiago. otro caso, en el posible caso que se consiga los votos y se logre la censura del presidente Guillermo Lasso, el escenario sería una eventual presidencia de Borrero. ¿Estaría preparado el vicepresidente Alfredo Borrero para liderar este país que, como es de conocimiento público, está sumido en crisis de institucionalidad, en crisis de inseguridad, en fin? ¿Estaría preparado Borrero para asumir ese mandato? Claramente no está preparado. Muchas veces incluso el señor vicepresidente ha mencionado de que en caso de que se vaya el señor Guillermo Lasso, él también se va a ir. Entonces a mí me parece una total irresponsabilidad, porque digamos fue su fórmula presidencial y estuvo hasta cierto punto, tuvo que haber estado preparado para en cierta medida, en caso de que exista uno de este tipo de inconvenientes, asumir el cargo. Sin embargo, a mí me parece que va a ser, en el caso que suceda este escenario, va a ser un gobierno netamente de transición, no va a haber mayores cambios profundos. Y es lamentable porque, tal como usted dice, estimado Santiago, los temas relevantes para la sociedad ecuatoriana, como es la inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades, la pobreza, son temas que están totalmente fuera de la opinión pública, del tratamiento de leyes, por ejemplo, un código laboral totalmente obsoleto en donde apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Entonces, vemos que existe una total despriorización, se podría decir, de los elementos trascendentales que tendría que estar tratando ahora mismo la sociedad ecuatoriana, estimado Santiago. Exacto. ¿Usted descartaría entonces la posibilidad de una muerte cruzada en lo absoluto o también se contemplaría Sí, como un tercer escenario? no, a mí me parece que el escenario de la muerte cruzada es totalmente, es improbable, porque como le menciono, por un lado, el señor Guillermo Lasso no tiene el capital político. Entonces, la más mínima manifestación o movilización que exista va a sacarle del poder, porque nadie va a estar dispuesto a defender al señor presidente, porque como vemos, lastimosamente, yo tengo que confesar, yo voté a favor de Lazo, pero se ve que no tiene una estrategia, un proyecto político a largo plazo, sino todo es totalmente improvisado. Entonces, prácticamente los temas trascendentales del país han quedado totalmente relegados, tal como lo mencioné. Igualmente, una falta de capacidad, de talento político para tender puentes con las demás facciones políticas, ¿no? Para tratar de generar algo más de gobernabilidad en el país, que le permita generar los correctos proyectos de ley que permitan al ciudadano desarrollarse de una correcta manera y poder progresar económica, socialmente, ¿no? Entonces, me parece que ese escenario es totalmente improbable, no existen la capacidad, creo yo, del señor Guillermo Lasso, está incluso hasta enfermo. Yo diría que un escenario ideal sería de que imponga la muerte cruzada, pero impulse la renovación política y dentro de este plazo gobierne vía decreto, estableciendo tal vez lineamientos estratégicos que permitan un verdadero cambio profundo en la sociedad por fuera de una asamblea totalmente displicente y también polarizante, porque como vemos muchos asambleístas, por ejemplo, del partido de UNE, se dedican el día entero a despotricar contra el presidente, Ujú. a generar polarización, no le aportan absolutamente nada al país, no nos olvidemos que los legisladores están para legislar y fiscalizar. Y vemos que la fiscalización es hasta cierto punto parcial, con sesgo, no, porque por ejemplo en este mismo informe del presidente hay muchos más involucrados que quedaron fuera de la investigación. ¿Por qué? Porque tienen sus argollas dentro de la asamblea.
Y entonces vemos igualmente una asamblea con falta de voluntad política como para tratar los temas trascendentales del país, sino que más bien se han dedicado a tratar de votarle al señor Guillermo Lazo y imponer sus propias agendas, estimado Santiago. Perfecto. Estamos dialogando con Juan Carlos Pozo, él es analista político respecto a cómo avanza el juicio político. Se vienen otros 10 días en donde se elaborará ya el informe previo a la votación. Pero también dentro de este juicio político hay otro escenario que también preocupa y es el tema de la situación por la inseguridad, el alto índice de crímenes violentos. El gobierno analizó en la reunión con el COSEPE la posibilidad del uso de armas letales contra estas organizaciones delictivas, de llamarlos como terroristas, y pone al mando a dos excombatientes del CENEPA, dos generales retirados. ¿Cuál es esa lectura que el presidente Guillermo Lasso está dando con este nombramiento y con esta reorganización del Consejo de Seguridad? Bueno, por un lado vemos que quiere refrescar su gabinete, ¿no? Con nuevos integrantes. El señor Wagner Bravo, hasta donde tengo entendido, es experto en seguridad. Y por el otro lado también busca algo de capital político mediante la designación del señor Paco Moncayo. No nos olvidemos que no hace mucho fue candidato a la alcaldía. Entonces, tiene el señor también su trayectoria política. Sin embargo, me parece que el tema no está tratado de una correcta manera. No nos olvidemos que la delincuencia tiene sus orígenes en fallas estructurales de la economía. No le podemos pedir a las personas que dejen de delinquir si no tienen acceso a agua potable, servicios básicos, empleo, educación, salud. Entonces, me parece que el señor Guillermo Lazo lo único que está tratando lo único que está tratando de apelar es a la fuerza coercitiva de la fuerza del orden, como son los militares y policías, que está bien, que es perfecto. Sin embargo, se requiere una intervención mucho más integral, en donde debería estar involucrado el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Educación, por ejemplo, levantando datos, levantando un censo, verificando la deserción escolar, el acceso a educación, el acceso a salud y todo ese tipo de cosas, porque no nos olvidemos que la delincuencia es una sociedad dentro de la sociedad. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir a todos los segmentos de la delincuencia que están involucrados. Claro, a un segmento de la delincuencia obviamente hay que combatirlo mediante la fuerza de la ley pública. Sin embargo, por ejemplo, debemos también estar atentos de que las filas de la delincuencia no sigan engordándose mediante nuevos integrantes. Entonces, para eso se necesita una intervención más integral, incluso del Ministerio del Deporte y todo este tipo de entidades. Pero lo único que yo he visto en el caso del señor Guillermo Lazo, su propuesta pasa simplemente por equipar de mejor manera a los militares y a los policías y dejar de lado otro tipo de cuestiones trascendentales que también están involucradas dentro de esta problemática de la inseguridad, estimado Santiago. Perfecto. Y ya para cerrar la entrevista, Juan Carlos Pozo, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se viene, estamos ya a puertas del 1 de mayo, habrán marchas seguramente en todas las capitales de las provincias del país. ¿Cómo está este tema de la organización social, de los gremios, de la clase obrera? ¿Cómo mira usted el escenario? ¿Habrá silencio? ¿Podrá ser de pronto un detonante? O incluso para el movimiento indígena, estas marchas del 1 de mayo, ¿qué se espera? ¿Qué es lo que uno esperaría visibilizar en esta fecha tan importante para el país? Claro, bueno, por un lado el señor Leonidas Issa ya ha descartado una movilización de la CONAIE, entonces me parece que igualmente ellos descartan esta movilización porque saben que no van a tener la correcta acogida. Ahora, claro, van a marchar los gremios, los sindicatos, que son prácticamente los únicos que tienen empleo en este país, nadie más, debido a las fallas estructurales, como mencionaba, de la economía, un código de trabajo totalmente desactualizado. Entonces, no creo que va a haber mayor trascendencia por lo menos en esta época, en cuanto a un estallido social. Sería de verificar después del juicio al señor Guillermo Lasso, en caso de que sea destituido o en caso de que siga en funciones, también va a enfrentar un escenario bastante complejo, porque la situación de la economía es totalmente baja y bajas perspectivas. Esto sumado a las posibles movilizaciones, incluso podría enfrentar un nuevo juicio político. Entonces, me parece que lo que menos que necesitaríamos ahora mismo es movilizaciones. Lo que el país necesita es un pacto de Estado el cual le permita avanzar en función de ejes programáticos y estratégicos, en función de los intereses
de la mayoría de los ecuatorianos para que podamos progresar y salir adelante y generar un correcto crecimiento económico, una mayor inserción del mercado de trabajo, por ejemplo, que tal como mencionaba, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Entonces, me parece que esta fecha sería más que nada un llamado de atención a las autoridades, incluso a los gremios, a los sindicatos, a que abran un poco más sus perspectivas, de que sus criterios no sean ideológicos, sino pragmáticos y que no sea en función de sus propios intereses, sino en función de los intereses de la mayoría de los ecuatorianos, estimado Santiago. Perfecto, me quiero quedar con esta última reflexión, la necesidad de lograr un pacto nacional, de dejar los intereses a un lado y sobre todo este show político, como usted lo había dicho, este sainete político alrededor del juicio a Guillermo Lasso y trabajar más en algo que realmente preocupa y es el incremento de la delincuencia y de la inseguridad en este país. Nuevamente, muchas gracias al analista Juan Carlos Pozo. Nosotros concluimos aquí el programa de entrevistas. Nuevamente recordar, saludar y felicitar a la ciudad de Ibarra por los 151 años del retorno. Usted no se olvide, puede adquirir el suplemento especial, en donde ampliamos más todos los detalles alrededor de lo que es esta magna fecha y que a propósito tendrá también actividades en la Avenida del Retorno durante toda la tarde, así es que esté pendiente de nuestras redes sociales, de la información que poco a poco se va gestionando y saludos muy cordiales a la noble ciudad de Ibarra. Con nosotros hasta la próxima semana.